Vamos ahora a entrar al capítulo 1. Recuerden ustedes que el relato yavista de la creación es mucho más antiguo que nuestro capítulo 1. El relato del capítulo 1 es del siglo VI, mientras que el relato yavista que estuvimos reflexionando en las primeras sesiones es del siglo X. Entonces vamos ahora a avanzar 400 años para meternos a este texto realmente prodigioso, que es un mito de los más importantes que hay en la Biblia. Se le llama mito poemático, que es un género literario muy extendido en la antigüedad y sobre el cual vamos a hablar hoy. Este relato lo tienen ustedes en el capítulo 1 del Génesis, todo el capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 hasta el versículo 4a. Recuerden que el relato yavista comienza en el versículo 4b de este capítulo 2. Entonces, el relato inmediatamente anterior es este que se conoce como el relato sacerdotal. Lo primero que tendríamos que decir es que el mito es un género literario sumamente extendido durante miles de años en la antigüedad. Los mitos más antiguos a los que hemos podido llegar son mitos suméricos, allá por el año 3000 antes de Cristo. Y es una etapa muy rica en la producción literaria en toda la antigüedad, a través de este género literario que hoy vamos a tratar de entender juntos, al menos en sus elementos más básicos. Tenemos mitos cosmogónicos, pero también hay mitos de otra naturaleza. Los mitos cosmogónicos son aquellos que presentan a través de una narración la creación del universo, la creación del mundo. Y entonces hay diversos mitos cosmogónicos en la antigüedad, solo por mencionar los más famosos, pero hay muchísimos. Los egipcios tienen este mito del surgimiento de los dioses a partir del agua. Evidentemente, el agua era el elemento fundamental de la cultura egipcia. El río Nilo es la base de toda la civilización egipcia. Y entonces el mito cosmogónico que aparece en el libro de los muertos, en la religión del dios Ra, que se escribió hacia el año 1540 a.C., presenta primero el surgimiento de los dioses a partir de una masa inmensa e indefinida de aguas, y los dioses van en un cierto concierto, en un cierto acuerdo entre ellos, van creando el universo. Es un mito muy famoso del libro de los muertos. Hoy lo conocemos, hoy está traducido a las diversas lenguas, se puede leer. Está el mito babilonio del surgimiento de todo cuanto existe a partir de una gran batalla, la lucha del dios nacional, del dios principal de los babilonios, que es Marduk, contra la dragona, la terrible fuerza del mal llamada Tiamat, que es la cabeza y la fuente de todas las fuerzas malignas y que vive en los océanos. Es el famosísimo poema del Enuma Elish, que se escribió hacia el año 1200 antes de Cristo. También ya está traducido a las lenguas modernas, se puede leer sin ningún problema. Uno de los primeros traductores que pudieron descifrar los caracteres cuneiformes
de la lengua babilonia fue un mexicano, el sacerdote Manuel Jiménez Bonhomme. Fue de los primeros que participaron cuando se descubrieron las tabletas caldeas y se nombró una comisión internacional de los más grandes especialistas en lenguas semíticas. Bueno, pues fue invitado el padre Manuel Jiménez, que fue párroco aquí en la Ciudad de México, en la parroquia de San Cosme, y a quien yo tuve el privilegio de conocer y de querer mucho. Él me dio Pentateuco, precisamente. El único semestre que dio clases en el seminario, me tocó la fortuna de tenerlo allí. Este cerebro, esta mente prodigiosa, pues fue de los que lograron descifrar junto con un equipo del que él formaba parte, los caracteres cuneiformes de esta literatura tan compleja y tan profusa que es la literatura de toda la Mesopotamia. Los cananeos, la tierra que después invadieron los hebreos y que se convirtió en lo que hoy llamamos Palestina o la tierra de Israel, la tierra santa, los habitantes de esta tierra elaboraron la famosísima epopeya cósmica de Baal, el dios de la fecundidad y de la vida, que no era el dios supremo, pero sí el hijo del Dios supremo. El Dios supremo cananeo es el Dios El, y uno de sus hijos es el Dios Baal, que va a luchar contra Lotán o Leviatán, la serpiente marina de las 7 cabezas. Va a luchar también contra Mot, el dios de la muerte, y contra Yam, que era su hermano y que era el dios de los mares. Este mito de origen del universo a partir de estas sucesivas batallas que el Dios de la fecundidad y de la vida logra librar contra estos monstruos o contra estas divinidades malignas, o si ustedes quieren llamarlas demonios, da lugar a la muerte de Baal. Baal muere y es sepultado en las entrañas del dios Mot, que lo vence en esa batalla, pero después la madre de Baal lo logra rescatar, lo saca de las entrañas de Mot, el dios resucita y logra ahora sí vencer a la muerte de manera definitiva. El mito de la muerte y resurrección de un dios es un mito antiquísimo. No solo lo conocían los cananeos allá por el año 1500, sino que encontramos también el mito de la muerte y la resurrección de una divinidad que gracias a su resurrección da lugar a una vida definitiva para los hombres. Lo tenemos también en Sumer. Los hindúes tienen el mito de la separación de los dos grandes cónyuges, que son el cielo y la tierra, y al separarse estos cónyuges que estaban profundamente unidos, casi formando un solo cuerpo, al separarse dan lugar a un gigantesco huevo de oro. Y a partir de ese huevo de oro comienza todo el universo. Es el libro de los Vedas y también del Rig Veda hacia el 1500 antes de Cristo. Es muy sorprendente la religión zoroastrista, o también llamada mazdeísta. Se le llama también zoroastrista porque el dios principal es Zoroastro. Entre el año 1300 y el año 1200 antes de Cristo, es la única religión junto con el judaísmo que defiende con mucha fuerza desde épocas muy remotas un claro monoteísmo y presenta la creación del universo a través del poder absoluto de la palabra de ese único Dios. Dios crea diciendo lo que quiere crear y al decir
surge lo que él ha dicho. Muy parecido al mito que vamos a ver ahora del autor sacerdotal judaico. Entonces, está plagado de mitos y de textos que evocan los orígenes, efectivamente, pero encontramos un rasgo característico en todos estos mitos. En realidad, cuando uno analiza la finalidad de estos relatos, y esto lo han descubierto los grandes estudiosos de la mitología antigua, uno se da cuenta que no les interesaba realmente cuál era el origen cronológico, cómo había surgido el universo. Esa pregunta va a venir muchos años después, miles de años después. Ellos elaboran estas narraciones mitológicas sobre el origen del universo, no echando la mirada hacia atrás, sino con la mirada claramente puesta en su respectivo presente. En cada una de estas culturas, la intención es iluminar de alguna manera el presente, descifrar los enigmas que presenta la existencia humana y el ámbito en el que se desenvuelve la existencia humana, el mundo. Y entonces, para responder a esos enigmas, crean estos relatos de creación del universo, las cosmogonías, pero no con ese intento como de responder la gran pregunta de dónde viene todo, sino con la intención de responder cuál es el sentido de todo. Esto es muy importante para entender la mitología antigua y, por supuesto, la mitología bíblica. Hay diversos mitos que se han hecho muy famosos, que recorren las diversas culturas. Encontramos los mismos mitos en diversas culturas, en la Mesopotamia, pero en la cananea, pero también entre los hurritas, pero también entre los egipcios. Las figuras se van repitiendo. Como había comunicación entre estos pueblos, por las caravanas que atravesaban las montañas que venían desde la Mesopotamia y bajaban por la tierra de Canaán hasta Egipto, estas caravanas en su ir y venir traían consigo, además de numerosas mercancías, traían los bestsellers de su propia cultura y los que iban recogiendo en su trashumancia, en sus recorridos comerciales. Entonces, los grandes comerciantes de estas épocas, las caravanas que hacían estos recorridos, llevaban estos mitos, estos textos literarios, y evidentemente pues los compraban las personas de otras culturas, se quedaban allí y entonces se iban conociendo. No importaba que un egipcio nunca hubiera puesto un pie en las inmediaciones de Babilonia o de Asiria, los conocían los textos porque los habían traído los comerciantes. Está, por supuesto, el mito del diluvio, del que también da testimonio en la Biblia en sendos capítulos. El mito de Prometeo, que es este guapo que les puse aquí, que le roba el fuego de la sabiduría y de la inmortalidad a los dioses para compartirlo con los hombres, y por eso es castigado por el dios principal, que es Zeus. El mito de la mujer y el dragón, la mujer que es perseguida por un dragón, el niño rey salvado de las aguas, el Dios que muere y resucita, ya se lo mencionaba yo antes, el ser original andrógino, que era al mismo tiempo hombre y mujer, y que después se divide en los dos sexos que se conocen en la humanidad.
el mito de la bajada a los infiernos. A veces es la bajada de un dios, a veces es la bajada de un hombre que es rescatado por los dioses y convertido en siervo de la divinidad. La planta de la vida infalible e inaccesible que concede a quien la encuentre la inmortalidad. Tristán e Isolda, o el amor perfecto e ilegítimo, el gran día o la gran noche, son numerosas figuras mitológicas que se van utilizando en las diversas culturas circunvecinas, pero también en la cultura bíblica. Y quisiéramos decir algo sobre qué significa el mito. Es un género muy complejo, no se puede definir tan fácilmente. Yo tomo esta definición del gran escritor e investigador de las religiones primitivas, que es Mircea Eliade, del cual también da testimonio Pierre Grelot. Dice Mircea Eliade en su Tratado de las Religiones Comparadas: el mito se nos presenta en todas estas culturas como un relato, en primer lugar, poético. Es una obra de arte. No es una narración que pretenda ser científica. Tampoco es una reflexión filosófica sobre el origen de la vida humana. Es un relato poético que nace para el culto, normalmente nace para el culto, va acompañado siempre de una ritualidad y algunos personajes que son los que cantan el poema, los que lo recitan en el momento adecuado, cuando se requiere. El mito de la creación, por ejemplo, ¿no? Los egipcios y los cananeos, estas dos culturas, cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, venía el brujo, el chamán o el sacerdote a recitar el mito de la creación del mundo. Esta recitación no era solamente la evocación de un texto sagrado del pasado, era por la fuerza del mito mismo, que es una figura religiosa, sobre todo, es poética, pero es religiosa. El mito actualiza, hace que la persona que lo está escuchando viva de nuevo lo que el mito narra, que es la fuerza creadora de la divinidad. Y entonces siempre se recitaba o se cantaban, en los cananeos lo cantaban siempre, cantaban estos mitos de la creación cuando estaba a punto de nacer un nuevo bebé en alguna de las familias o de las tribus, para ahuyentar a las fuerzas de la muerte con la fuerza eficaz de las palabras míticas. Tiene una fuerza eficaz la palabra del mito para crear nuevamente la vida. La vida no se crea solo en el origen de los tiempos. Ninguna cultura de la antigüedad pensó eso. La creación es una fuerza constante que viene de los dioses. Y constantemente los dioses van a estar luchando contra las fuerzas que se oponen a la vida o que se oponen a la creación. Hay como dos fuerzas ahí. Las fuerzas cósmicas, que son las que impulsan los dioses para dar lugar a la vida, y las fuerzas caóticas que impulsan las divinidades maléficas o los demonios, como ustedes quieran llamarlos, para destruir lo cósmico, para que no se cree lo cósmico. Es una historia transmitida de generación en generación durante miles de años de forma oral. Y después, cuando empiezan a ponerse por escrito los textos orales, la primera escritura
que conocemos es la de Sumer, precisamente en el siglo 30 antes de Cristo. Entonces, las generaciones aprenden con esas tabletas, con esos textos escritos en tabletas de arcilla, van aprendiendo estos mitos y los van repitiendo de generación en generación. La historia mítica se ubica en una noche de los tiempos, es decir, en un tiempo atemporal o en un tiempo inmemorial. Es como el origen más antiguo que se puede imaginar el hombre, incluso antes de lo que después se va a llamar historia, que no le llamaban así los antiguos. Pero entienden este proceso que es la historia más como un devenir que como algo estático. Y este devenir tiene un punto de arranque precisamente en la intervención de la divinidad para dar origen a algo distinto a los dioses. Y ese algo distinto a los dioses es el universo, el mundo entero. Todo lo que los hombres perciben como real tiene lugar por la intervención de los dioses en un tiempo indeterminado. Nos cuenta de una forma imaginada, es decir, a través de una narración que todo el mundo sabía que era ficticia, todo el mundo sabía que era un recurso literario. Nadie se sentía engañado por el mito. Todos sabían que era un recurso literario para evocar realidades existenciales de la mayor importancia que tenían que ver con la vida humana y con lo que la vida humana significaba. Esta narración cuenta hechos tipo. Los hechos tipo son aquellos hechos ejemplares, modélicos, simbólicos, que van representando el conjunto de la realidad. De hecho, todas las culturas vecinas de Israel veían lo narrado por los mitos como algo que había sucedido primero en el mundo de los dioses y después eso se replicaba en el mundo humano. De hecho, todo lo que existe en el mundo que el hombre conoce, según estos mitos, todo cuanto existe, todo lo que acontece en el mundo, existe y ha acontecido y ha existido primero en el mundo de la divinidad. Este mundo no es más que un pálido reflejo, una repetición a pequeña escala de lo que sucede a una escala inimaginable en el mundo de los dioses. La única cultura que atentó contra esa idea es precisamente la cultura hebrea. La Biblia desmitifica esa parte del mito. No considera que lo que se narra en sus mitos haya sucedido primero en el mundo de los dioses. La Biblia es una religión que nace de la historia misma, de la experiencia histórica de un puñado de hombres nómades y seminómades que se han topado con Dios. Y eso es un acontecimiento histórico. Entonces, para ellos, lo que se narra en sus mitos no ha sucedido en el mundo de Dios. Sucede en la historia, siempre. La creación misma es una acción de Dios que da inicio a la historia, desprendiéndose de la historia del mundo de lo eterno. Comienza una nueva realidad que ya no es el reflejo del mundo de lo eterno, ni la repetición de las cosas y de las realidades que atañen a la divinidad. Es algo nuevo, es algo inédito, que es fruto de una intención amorosa. Esa es
el mensaje bíblico de la creación. Los hombres se sienten siempre, en todas las culturas en las que existe el mito, se sienten interpelados por la historia que se les cuenta. Esto es muy importante. Los mitos no se contaban, se narraban, se recitaban o se cantaban solamente como para una fiesta religiosa o para evocar cosas que no tuvieran contacto con la vida humana, que no tuvieran algo que decir sobre lo que el hombre se cuestionaba en el hoy de esa cultura, en el hoy de esa tribu. El mito siempre tiene la finalidad, todos los mitos de la antigüedad tienen la finalidad de interpelar al hombre, de que el hombre se sienta cuestionado, de que el hombre en el mito encuentre claves para descifrar el misterio de su vida. Descifrar el misterio como lo experimenta en la actualidad en su vida. Entonces es bien importante no quedarse atorados en los personajes, en los dioses, en los héroes, en el escenario cargado de fantasía, en el ropaje meramente literario de los símbolos. Hay que descifrar lo que el mito quiere decirle a la cultura de su tiempo. Ellos hacían exégesis de sus mitos. Trataban de interpretar qué quiso decir el autor original de su mito, que algunos mitos cuando ellos los analizaban ya tenían 800 años, 900 años de haberse compuesto, y ellos seguían recitando esos mitos y hacían una exégesis adecuada para su tiempo. Estos son los grandes estudiosos del mito. Schelling, el filósofo alemán que escribió esta filosofía de la naturaleza y escribió un estudio muy amplio por el cual se hizo famoso en el campo de la historia de las religiones, que se llama Las Edades del Mundo. Él fue el primero en afrontar con las nuevas técnicas de análisis lingüístico que estaban en boga en su época, los grandes mitos del pasado. Entonces, Schelling abrió brecha en el mundo de la investigación mítica por parte de nuestra cultura occidental. Luego está este famosísimo estudioso de las religiones antiguas, que es Mircea Eliade, un rumano que murió en el año 86 del siglo pasado en Chicago y que escribió este tratado de historia de las religiones comparadas, que es una obra monumental. O sea, nadie ha superado esa gran enciclopedia sobre las religiones de la antigüedad. Y muy importante, Levi Strauss, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, que fundó la antropología estructural. Y gracias a sus categorías, la lingüística sufrió una convulsión, creando una nueva disciplina dentro de la lingüística, que es el análisis estructural de los textos. Y esto le dio un impulso a las ciencias bíblicas fundamental. Seguimos viviendo de ese impulso, del análisis estructural. Levi Strauss descubrió que los textos literarios de la antigüedad no se fueron escribiendo así como por inspiración, a ver esta tarde que escribo y luego, ay, ¿cómo le sigo con mi historia? Primero se diseñaba una arquitectura textual. ¿Qué quiero decirle a la comunidad? ¿Qué quiero decirle a mi tribu? ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales de mis hermanos de comunidad, de tribu, que quiero iluminar?
Y entonces escribía como datos fundamentales de esa problemática, encontraba en su propia fe y en la propia historia tribal elementos de sabiduría que pudieran responder a esas interrogantes, y cuando ya tenía ese esquema que Levi-Strauss llama estructura textual, entonces comenzaba a desarrollar su obra. Ese esquema está muy presente en los textos bíblicos. No son dictados allí de Moisés a un escribano. No es que Baruch iba detrás de Jeremías escribiendo sus oráculos cuando se le ocurrían a Jeremías después de haber tomado un poco de mosto. No es que los evangelistas iban detrás de Jesús para captar la última parábola, que no se les fuera una palabra. No. Marcos, cuando compone el primer evangelio de la historia, quiere iluminar la problemática de una comunidad, la comunidad que está sufriendo de pobreza y de persecución en la capital del imperio, en Roma. Y entonces diseña una estructura. ¿Qué quiero decirles del mensaje de Jesús que yo conozco por ser discípulo de la segunda generación, que convivió y que convive todavía con apóstoles que conocieron al Señor? ¿Qué les quiero decir a estos pobres que están en Roma? Hace su estructura primero. Ha hecho un viaje por todas las comunidades que ha podido visitar y ha ido recogiendo textos que surgieron unos cuantos años antes que él se pusiera a la obra. Y en una comunidad tenían el Padre Nuestro, en otra comunidad tenían esta parábola, en aquella tenían el relato completo de la pasión. Va haciendo copias de los textos que las comunidades cristianas tenían, cada una textos distintos, porque cada una había sido evangelizada por un apóstol de Jesús diferente. Entonces cada apóstol pues escogió de sus recuerdos lo que quiso, también para evangelizar a esa comunidad en las circunstancias que estaba viviendo. Con todo el material que ha reunido Marcos y teniendo en cuenta la problemática que está viviendo la comunidad de Roma, Marcos elabora primero un esquema, una estructura en la cual quiere meter los materiales o seleccionar de entre los materiales que tiene cuáles son los más adecuados para responder a esa estructura, cuál es la finalidad teológica, espiritual que quiere cumplir con su evangelio para iluminar a esa comunidad sufriente. Entonces este esquema lo siguen desde los autores más antiguos de la Biblia, el Yavista, hasta, por supuesto, el escritor que no sabemos quién haya sido del Apocalipsis de San Juan. ¿Cómo se aborda un mito? Al mito se accede de la misma manera, esto lo dice Levi-Strauss, de la misma manera que se aborda una obra de arte. Es decir, para poder entrar en la captación del mensaje del mito, tenemos que desarrollar, que poner en funcionamiento la capacidad estética que todos tenemos, pero no todo el mundo desarrolla suficientemente, que es la capacidad para captar el mensaje que no es racional, que no pasa por el filtro del raciocinio humano, no depende de una argumentación, sino el mensaje que le viene de la belleza, como quiera que ésta se manifieste, por la pintura, por la escultura, por la danza, por la música, por la poesía, cualquiera que sea la obra estética en cuestión, comunica algo. Comunica algo que no se reduce o que no pasa por el filtro de la argumentación racional. Comunica algo que, sin embargo, es fundamental
que en el fondo es un mensaje que toca dimensiones fundamentales de la experiencia humana, como por ejemplo la experiencia del amor. La experiencia del amor es difícilmente racionalizable, pero es poderosísimamente comunicadora de verdad, comunicadora de sentido, comunicadora de conflictividad. Después el hombre hace razonamientos para poder descubrir caminos de resolución de crisis, caminos de mejor comunicación en el amor, pero el amor primero es una experiencia totalizadora que toca dimensiones de emotividad, que toca dimensiones de esteticidad. El amor siempre va acompañado de expresiones de belleza, frases que cambian totalmente en su forma de expresión a las que podrían utilizarse en un texto simplemente narrativo, en un texto oficial, en un texto incluso coloquial. Esas frases, las mismas palabras, las mismas frases, cuando se trata de utilizarlas como expresión de una experiencia totalizadora, como es el amor, se utilizan de manera distinta, son adornadas con figuras retóricas y figuras literarias que convierten las palabras en transmisoras de belleza, al mismo tiempo que comunicadoras de sentimientos del hombre, ¿no? Entonces uno se acerca al mito con esa misma actitud, como quien va a contemplar una obra de arte, tratando de ver primero la totalidad y después, si quiere, dejándose cautivar por una de sus partes, como cuando escucha uno una sinfonía, pues no basta escuchar primero el allegro, hay que escuchar luego el adagio y luego el vivace presto, qué sé yo, ¿no? O sea, hay que escuchar la totalidad, lo que pensó el autor al hacer la estructura de la obra. Y habiendo escuchado la totalidad, entonces ya uno puede dejarse tocar de una manera más singular por determinadas partes de la obra artística en su totalidad.